En lo alto del Olimpo, donde se alzaban palacios de mármol y bruma, el sordo retumbar del martillo de Hefesto era la constante que inundaba los oídos de dioses y mortales por igual. En las cavernas subterráneas de su fragua, bajo un cielo de roca incandescente, el dios del fuego forjaba sin tregua los tesoros para Zeus y las armas más formidables para los héroes griegos. Sin embargo, aquel genio creador y solitario albergaba un deseo intenso: ganarse la estima de quien consideraba su igual en astucia y perfección, la diosa Atenea. Hefesto, cojo desde el día en que Hera lo arrojó desde el cielo, conocía la humillación y la soledad más que ningún otro dios. Aunque su talento superaba al de cualquier artífice, rara vez encontraba cercanía o calidez en el Olimpo. Los demás dioses lo trataban con respeto distante, pero no lo invitaban a sus festines ni compartían con él alegrías mundanas. Así, sus manos curtidas por el fuego solo conocían la compañía de la forja y el eco de sus propios martillazos. En la diosa Atenea, cuyas gestas resonaban en toda Grecia como la protectora de ciudades y artífice de la sabiduría, Hefesto vio algo más que una belleza divina. Percibió la única mente capaz de comprender su genio. Imaginaba que, con ella, el fuego de su fragua se tornaría inspiración compartida y que, quizá, aquel amor imposible le aportaría la validación que tanto ansiaba. Sucedió que Atenea, fiel a su misión de guiar a héroes y reyes, acudió un día a la morada de Hefesto para encargarle una nueva armadura. Aquella visita, que muchos describen como una deferencia cordial, encendió en el dios herrero una llama de pasión irrefrenable. Se dice que Hefesto, con los ojos llenos de anhelo, intentó atraparla entre sus brazos en un arrebato. Atenea, sorprendida e indignada, lo rechazó con la agilidad propia de una diosa guerrera. Su escudo, bruñido y firme, golpeó el rostro del herrero y lo apartó. En la contienda, Hefesto perdió el equilibrio y su semilla, la descarga ardiente de un deseo frustrado, cayó al suelo. La diosa se irguió, enfundada en dignidad y rabia contenida, y salió de la fragua dejando atrás el lamento de Hefesto, que veía cómo su esperanza se convertía en vergüenza. Pero la tierra, Gaia, milenaria madre de lo vivo y lo inerte, no rechazó la simiente vertida. La absorbió con su incesante fertilidad, como si también ella tuviera compasión del sufrimiento que emanaba del dios. Y así, entre las rocas y la arcilla, germinó Erictonio, un niño que llevaba el fuego de Hefesto y la esencia fecunda de la tierra. No pasó mucho tiempo antes de que Atenea advirtiera la presencia de aquel nuevo ser. Quizá fuera un presentimiento divino o el eco de un destino inevitable, pero lo cierto es que la diosa volvió sus ojos grises hacia el lugar donde la simiente había caído. Allí lo encontró, un niño de piel tersa y mirada penetrante, con atisbos de formas serpentinas en sus extremidades. Al tomarlo en sus brazos, la diosa, conocida por su templanza y frialdad estratégica, sintió un temblor inusitado. «No eres un error, eres un enigma», murmuró Atenea sin apartar la vista del recién nacido. Aunque el Olimpo no era un espacio para niños inesperados, Atenea decidió protegerlo. Una mezcla de responsabilidad y algo parecido a la ternura la llevaron a envolverlo en un paño tejido con filamentos de plata. «Nadie debe saberlo aún», se dijo, pues temía que Hera, Zeus o el propio Hefesto reclamaran al niño y lo sumieran en intrigas divinas. Mejor esconderlo y permitirle crecer bajo la sombra segura de su amparo. Para mantenerlo a salvo, la diosa lo confió a las hijas del rey Cécrope, gobernante de la joven ciudad de Atenas, a quien el pueblo consideraba mitad humano y mitad serpiente. Las muchachas se llamaban Aglauro, Herce y Pandroso, todas devotas de la diosa Atenea.
ella les entregó un cesto sellado advirtiéndoles: «Dentro yace un ser que no debe ser visto. Guárdenlo con su vida y no abran jamás este cesto». Las hermanas, asustadas pero honradas por recibir una misión de la deidad, obedecieron. Sin embargo, la curiosidad fue creciendo a diario, hasta que una noche Aglauro y Gerse no pudieron contenerse más. Apartaron a Pándroso con un pretexto y, tras varios titubeos, desataron el nudo que sellaba el cesto. «¿Y si es un monstruo?», susurró Gerse con un escalofrío. «¿O un dios terriblemente poderoso?», respondió Aglauro, tan nerviosa como su hermana. Cuando el paño se descorrió, de su interior emergió una forma insólita, un bebé de rasgos en apariencia humanos, pero con serpientes enroscadas alrededor de su cintura. Aquello no solo era antinatural para los ojos mortales, encarnaba un tabú, una blasfemia contra el orden establecido. Presas del horror, las hermanas lanzaron un grito ensordecedor. El llanto despertó a medio palacio y, según algunos, los alaridos de las serpientes aumentaron la locura de las jóvenes. Llenas de pánico, corrieron hacia el borde de la Acrópolis y se arrojaron al vacío. Solo Pándroso, ajena al acto, permaneció con vida. La desgracia sumió a Cécrope en una ira silenciosa, y Atenea, al ver su plan frustrado, decidió asumir ella misma la crianza de Erictonio. Sin embargo, algo en su semblante delataba un atisbo de culpa, pues ella misma los había puesto en aquel aprieto. «Serás mi obra maestra, aunque el Olimpo grite vergüenza», le susurró al niño, sosteniéndolo con firmeza y llevándolo a su propio templo. Erictonio creció en la Acrópolis, protegido de miradas indiscretas. Bajo la tutela de Atenea, aprendió la sabiduría del consejo, la rectitud de la justicia y la ciencia de la estrategia militar. Desde temprana edad mostró gran ingenio, pues en sus venas palpitaba el fuego de la forja y la mente analítica que la diosa le transmitía. Muchos suponían que él, en secreto, también sentía el influjo de Hefesto, su padre divino. Por las noches, en los sueños del muchacho, se alzaba la imagen de un herrero cojo que le mostraba fraguas donde se forjaban ciudades enteras. Cuando Atenea lo consideró listo, le permitió presentarse ante el pueblo de Atenas como protegido suyo. El rey Cécrope, resentido por la muerte de sus hijas, no fue un obstáculo mayor, pues veía en Erictonio la bendición de la diosa patrona de la polis y una oportunidad para que la ciudad floreciera. Con el tiempo, Erictonio se ganó el favor de los atenienses gracias a su carácter compasivo y a su astuta habilidad para resolver disputas. Su extraña apariencia, la cual algunos describían como semi-humana, semi-ofídica, se atenuó mientras crecía, adoptando una forma más cercana a la de un hombre común, aunque persistía cierto halo serpentino que lo rodeaba cuando la magia de la noche se cernía sobre la ciudad. Al fallecer Cécrope, la ciudad buscó un nuevo monarca. Algunos lo interpretaron como el destino forjado por Atenea. Erictonio ascendió al trono con amplio respaldo. Su primer acto fue honrar a la diosa que lo había criado, estableciendo ceremonias espléndidas en su nombre. Se cuenta que así se sentaron las bases de las Panateneas, festividad clave para celebrar a la diosa. Procesiones solemnes, competencias atléticas, música y la elaboración de un peplo, manto sagrado, que las doncellas tejían para Atenea. La voz popular cuenta que Erictonio mandó construir un santuario en la cima de la Acrópolis, donde se guardaría una estatua de madera de la diosa, llamada Palladio, para proteger la ciudad de infortunios. Además, atribuyen a su ingenio la invención del carro de 4 caballos, Tetrípon, un avance que fortalecería los ejércitos y aportaría gloria en las carreras de carros de los festivales panhelénicos. Esos corceles parecían responder de forma especial a Erictonio, como si intuyeran en él la chispa de Hefesto.
Bajo su gobierno, Atenas conoció un periodo de creciente prosperidad, cimentando un equilibrio entre la fuerza militar y el progreso cultural. Pese a su papel público como rey ejemplar, Erictonio arrastraba un conflicto interno. ¿Era hijo de la sabiduría o del fuego? La gente lo llamaba hijo de Atenea porque la diosa lo había adoptado, pero él sabía que llevaba la sangre, o la forja, de Hefesto. Había noches en las que se recluía en un pequeño taller que mandó construir en los bajos de la Acrópolis, donde el tintinear del metal y el olor a hierro candente lo reconectaban con un padre que jamás le dedicó una palabra directa. Aunque Hefesto no reclamó formalmente su paternidad, observaba desde el Olimpo o acudía de incógnito para admirar la mezcla de razas que él, sin querer, había engendrado. Sus súbditos lo veían como un gobernante sabio y benévolo, capaz de sofocar conflictos internos sin derramamiento excesivo de sangre. Para los más devotos, él era la garantía de que Atenea seguía velando por la ciudad. Sin embargo, en su fuero interno, Erictonio se debatía en las horas de insomnio, atormentado por la pregunta de si su verdadera naturaleza sería un día condenada. Recordaba la mirada de pavor en los ojos de Aglauro y Herce, y se esforzaba por gobernar con ecuanimidad para demostrar que, tras aquella apariencia mítica, habitaba un alma noble. Como todo rey de su tiempo, Erictonio no estuvo exento de amenazas. Un par de polis vecinas codiciaban los recursos de Atenas y en ciertas ocasiones reunieron ejércitos para saquear tierras áticas. Erictonio, fiel a las enseñanzas de Atenea, perfeccionó la táctica de la falange hoplita y usó su propia invención, el carro de 4 caballos, para flanquear y confundir a los atacantes. Se narra que, tras sus victorias, mostraba clemencia con los vencidos y prefería pactos diplomáticos a rapiñas destructivas. Así, forjó alianzas provechosas y amplió la influencia de la ciudad. Además, fomentó el comercio y la llegada de artesanos, puesto que su afín a la forja lo llevaba a apreciar el valor de la artesanía y la industria. Fue así como Atenas emergió como un foco cultural, donde la experiencia y el arte del metal, la cerámica y el tejido florecían bajo la égida de Atenea y el pragmatismo del rey. Los elogios se multiplicaron y los bardos cantaron la gesta del niño nacido de la tierra, elevado al trono por la sabiduría de la diosa. Con el paso de los años, Erictonio robusteció los cimientos de la veneración a Atenea. Estableció ritos anuales para conmemorar su propia historia, simbolizada por un cesto cubierto, rememorando aquel fatídico instante en que las hijas de Cécrope miraron lo prohibido. Se hablaba de procesiones donde se portaban canastas herméticamente cerradas, en homenaje tanto al secreto inicial como al sacrificio de quienes sucumbieron a la curiosidad. La vida del rey transcurrió entre la consolidación de la ciudad y la incorporación de valores cívicos que con el tiempo definirían la identidad ateniense. Erictonio, dicen las crónicas, tomó esposa, algunos la nombran como Praxítea, y engendró hijos que continuaron la dinastía real, entre ellos Pandión. De esta estirpe surgiría luego Erecteo, y generaciones más tarde Teseo, uno de los héroes más grandes de Grecia. Así, el linaje del Hijo del Fuego y la Tierra se convirtió en la base genealógica de la realeza ateniense. Los años dorados de su reinado no fueron eternos. Llegado el momento, Erictonio sintió que su ciclo se acercaba al fin. Algunos textos mencionan que Atenea, movida por un profundo afecto, le concedió la muerte menos dolorosa posible y permitió que su cuerpo reposara en un lugar especial de la Acrópolis. Otros afirman que, tras su muerte, las serpientes que formaban parte de su esencia hundieron sus fauces en la tierra, devolviéndolo a Gaia, su otra madre. No hubo un gran duelo público, sino la sensación de que un guardián divino regresaba al origen. Pero cuando Erictonio volvió al suelo que lo engendró, Atenas no lloró un cadáver.
sino que celebró una semilla. En cada ofrenda de las panateneas, en cada golpe de martillo en las fraguas, su recuerdo seguía vivo. El pueblo comprendía que el rey había forjado un puente duradero entre lo celestial y lo mortal, entre la sabiduría y la pasión creadora. Con el tiempo, la memoria de Erictonio se fue entrelazando con la de Erecteo, otro monarca mítico. Las leyendas se fusionaron, dando lugar al templo Erecteion que más tarde adomaría la Acrópolis. Sin embargo, persistía la certeza de que aquel extraño rey, nacido de la simiente de Hefesto y amparado por Atenea, había sido la raíz auténtica de la grandeza de Atenas. Sus pies, aferrados al lomo de las serpientes, besaron la tierra, mientras la chispa de la creación en su pecho daba forma a un futuro glorioso para la ciudad. Los poetas de generaciones posteriores cantaron su historia en teatros y asambleas. De él se decía que era el puente entre el humo del Olimpo y el barro del Ática, aquel que, gracias a la protección divina y a su propia fuerza interior, demostró que los defectos pueden engendrar maravillas. Y así, en cada ritual a Atenea, en cada nuevo peplo bordado para la diosa, en cada labra de hierro que salía de las fraguas atenienses, se recordaba el espíritu de Erictonio. Soy hijo del fuego y de la tierra, y esta ciudad es mi hogar. En esa afirmación quedaba encapsulado su legado, vivo en el mármol sagrado de la Acrópolis y en el pulso cultural que, siglos después, convertiría a Atenas en cuna del conocimiento y el arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Erictonio. Este mito nos enseña que la sabiduría y la perseverancia pueden nacer de las circunstancias más inesperadas, y que incluso de un origen complejo puede florecer la grandeza de toda una ciudad. Agradecemos sinceramente que hayas visto este video y esperamos que su relato continúe alimentando tu curiosidad y tu amor por la mitología. Hasta la próxima.